Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver hoy el ejercicio 9 de la unidad número 2. Dice ese ejercicio, la expresión de un consumidor acerca de los bienes X1 y X2, bien dada por la siguiente expresión, donde U es la curva de indiferencia y es la multiplicación de la cantidad de esos bienes, X1 por X2. Es decir, cómo es un mapa de la curva de diferencia. Considera la curva de indiferencia nivel 30, qué tipo de sector de consumo recoge. Bien, ¿cómo vamos primero a construir ese mapa de indiferencia? Lo primero que vamos a hacer es plantearnos la función, le damos el valor que nos pide, que u es igual a 30, es decir que no sea un valor constante igual a 30. Lo que voy a hacer es despejar eligiendo la variable que considere que se va a ser independiente y dependiente. En este caso la dependiente la considero x2, que siempre va en el eje vertical, y x1, que sería la independiente, va en el eje horizontal de la abscisa. Despejo x2, reemplazo por el valor a u por el valor 30, me va a quedar 30 sobre x1. Aquí en la tabla le doy los valores del 1 al 30, básicamente no es algo caprichoso, sino tiene que ver con que son múltiplos de ese valor 30 para que nos dé una cifra exacta, ¿verdad? ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo hicimos funcionar esta tabla? Digamos, lo que hago es 30 dividido el valor x1 me da 30, 30 dividido el valor x1 que asume un valor es igual a 5, me va a dar 6 y así sucesivamente. Luego hago lo mismo dándole un valor 60, 60 sobre 3 me da 20, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que hago es simplemente cambiarle el valor de u igual a 30, lo hago por u igual a 60. Le agregué una más para que veamos claramente el mapa de indiferencia, ¿no? Ahí tenemos una curva de indiferencia que nunca va a asumir un valor 0, es una asíntota, porque la división por 0 es infinita, ¿sí? ¿Cómo construyo esa curva de indiferencia? Cada uno de esos puntos que obtuve, ahí como lo podemos ver, es un par ordenado, x1 igual a 1 y x2 igual a 30, por ejemplo, en este caso como tenemos aquí. Y así sucesivamente, y una vez que lo tengo encuentro esos puntos en el eje cartesiano, los uno con una línea y me queda una curva. Lo mismo hago con la curva de indiferencia, donde hace un valor igual a 60, ¿verdad? Que encontramos ahí, por ejemplo, que lógicamente las curvas son asintóticas, ¿sí? Y lógicamente no se cortan, y eso es un mapa de indiferencia. Tenemos que recordar que esas curvas de indiferencia, cada sexta es indiferente a la otra porque nos da el mismo nivel de felicidad. Evidentemente también tenemos como característica que son bienes que son sustitutos, ¿sí? Por la forma que tiene, como alguna de las características, ¿no? que podemos ver. Bien, vamos al punto B. Dice, por la expresión, ¿por qué expresión viene dada la pendiente de cualquier curva de indiferencia? ¿Qué interpretación económica tiene? Calcúlela para la función de utilidad dada, evalúe dicha pendiente para las combinaciones 6, 5 y 10, 3. ¿Sí? Para ordenado x1, variable independiente, x2, variable dependiente. Primero va la variable independiente, que sería en este caso 6, y 5 sería la variable dependiente. ¿Cómo se deriva esa función? Lo que tenemos aquí es la función de utilidad, ¿sí? En este caso, como es la función de utilidad, lo que yo hago es decir, bueno, cómo se calculan las derivadas parciales, porque tengo que ver los incrementos de cada una de esas variables. Luego, como la curva de indiferencia, yo me voy a mover sobre la curva de indiferencia, la variación de u tiene que ser 0, porque me voy a mover, digamos, sobre esa curva. Lo reemplazo en estas derivadas, ¿sí? Despejo, siempre tengo que tener en cuenta que quién va a ser la variable dependiente y la independiente en este caso, y me va a quedar, en este caso, bueno, lo puedo despejar, ¿no es cierto? Dejo aquí todo este término, lo resto en ambos miembros,
y despejo el diferencial de x2, que sería el incremento, ¿verdad? Bien, bueno, insistir, ¿por qué dejo el diferencial de x2 arriba, numerador y el denominador de x1? Porque he elegido la variable, a cada una de esas variables, tanto dependiente como independiente. Me vuelvo un poquito, como va a ser la variación, yo me voy a ir recorriendo esta curva. Si yo me vengo de aquí a aquí, evidentemente si paso de 30 a 10 de x2 tengo una variación negativa, y si paso de 1 a 3, en el caso de x1, tengo una variación positiva. Por lo tanto, aquí nos queda, digamos, lo que sería la tasa marginal de sustitución, que nos determina económicamente el sacrificio en cuanto a la cantidad de bienes que voy a dejar de producir de x2 para poder producir una unidad de x1. Bien, una vez que entonces que ya tengo derivada esa función, la tasa marginal de sustitución, ahora voy a utilizar la función para poder expresar cómo va a quedar esa tasa. Habíamos dicho que era la derivada de la función con respecto a x1 sobre la derivada de la función con respecto a x2. Cuando yo derivo, ¿sí?, u con respecto a x1, me va a quedar el valor de x2. ¿Por qué? Porque es como si fuera una constante. Cuando derivo u con respecto a x2, me va a quedar aquí x1, porque x1 hace las veces de constante cuando derivamos la otra variable, y a su vez es una multiplicación, entonces no desaparece, como sería el caso, por ejemplo, de una suma que sí desaparecería. Bien, voy a hacer los reemplazos. Si tengo x2 que es 5 va en el numerador, y x1 que es 6 va en el denominador, me queda 5 sextos, ¿verdad? Lo mismo hago con el segundo par ordenado, me va a quedar 3 arriba en el numerador, sería x2, y en el denominador x1. Para hacer una aclaración, esto es lo simbólico, ¿no es cierto?, de esa tasa marginal de sustitución, pero esa tasa marginal de sustitución es igual a este cálculo que hemos puesto aquí. Bien, volviendo un poquito, ¿qué me estaría pidiendo, digamos, el ejercicio? Dice, bueno, calculará para la función, evalúe dicho pendiente para las combinaciones 6, 5 y 10, 3. Entonces volvemos un poquito, 5 sextos y 3 décimos. Yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver sobre la común diferencia que ya grafiqué, e encuentro el par ordenado de x1 que me da 5 y x2 que me da 6, y el par ordenado que me da x1 me da 10 y x2 me da 3. Como veremos, x2 pasó de 5 a 3 y x2 pasó de 6 a 3 y x1 pasó de 5 a 10. Por lo tanto, vemos que a medida que yo voy recorriendo la curva de indiferencia, 5 sextos es mayor que 3 décimos, es decir, la tasa marginal de sustitución va decreciendo. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Nos veremos en próximos videos.